Adobe acaba de presentar unos resultados trimestrales que en apariencia son espectaculares. Hablamos de ingresos récord, casi 6.200 millones de dólares, superando las expectativas, y sin embargo la reacción del mercado ha sido un desplome de casi el 10%. Vamos a analizar a fondo por qué se produce esta desconexión y sobre todo qué es lo que realmente están viendo los inversores. A ver, el mercado rara vez reacciona a los titulares del pasado. Lo que de verdad le importa son las proyecciones a futuro. Aunque Adobe ha batido las estimaciones de ingresos y beneficios, esta caída tan brusca nos dice una cosa muy clara. La preocupación no está en el trimestre que ya ha cerrado, sino en los que están por venir. La pregunta clave que nos tenemos que hacer es, ¿qué riesgo concreto está poniendo en precio el mercado? Bueno, pues lo que tenemos delante es un claro divorcio entre el rendimiento operativo actual de la compañía, que es excelente, y la valoración que el mercado le asigna a futuro. Este análisis se va a centrar precisamente en eso, en entender por qué se está aplicando un descuento tan severo a la acción a pesar de una ejecución financiera que, como veremos, es muy sólida. Y aquí está el quiz de la cuestión. En la valoración de acciones, el espejo retrovisor, lo que ya ha pasado, importa mucho menos que el parabrisas, lo que viene. El precio actual de Adobe no es un reflejo de sus logros del último trimestre, sino de la incertidumbre que rodea a su capacidad de crecimiento en el futuro. Pero, ojo, antes de meternos de lleno en esas preocupaciones, es fundamental que entendamos por qué esta situación es tan desconcertante. Para eso vamos a repasar los datos del trimestre, que, si los miramos de forma objetiva, son realmente buenos. Como podemos ver aquí, Adobe no solo cumplió, sino que superó las expectativas de ingresos. Se fue hasta casi los 6.200 millones de dólares, lo que supone un crecimiento de más del 10% respecto al año pasado. Y este impulso, como es habitual, viene de su división estrella, Digital Media, que sigue siendo sin duda el motor de la compañía. Y aquí tenemos la joya de la corona de Adobe, su rentabilidad, un margen operativo non-GAAP del 45,6%. ¿Qué significa non-GAAP? Básicamente es el margen ajustado, sin contar ciertos gastos como la compensación en acciones. Esta cifra, del 45,6%, es de auténtica élite en la industria del software. Demuestra un control de costes y un poder para fijar precios que muy pocas empresas tienen. ¿Y cómo se consigue un margen así de espectacular? Pues con dos claves, una disciplina de hierro en los gastos operativos y un programa muy agresivo de recompra de acciones. Esto último no solo dispara el beneficio por acción, sino que además genera un flujo de caja libre masivo, que es lo que al final del día buscan los inversores de valor. Y todo ese control de costes se refleja directamente en el beneficio por acción, el famoso BPA. El BPA non-GAAP, que es la métrica que siguen con lupa los analistas, se situó en $5,50, batiendo las previsiones. Esto demuestra la enorme capacidad de Adobe para convertir cada dólar de ingresos en beneficio real para el accionista. Vamos, que sobre el papel es un trimestre impecable. Bien, pues pasemos ahora a la raíz del problema. La guía de resultados para el próximo año fiscal. Es justo aquí donde la narrativa da un giro de 180 grados y donde vamos a encontrar la explicación a por qué la acción se ha desplomado. Esta imagen, este gráfico, resume todo el problema. La compañía viene de crecer a más de un 10%, pero está proyectando para el año que viene una desaceleración hasta poco más del 9%. Es esta cifra, este dato, lo que ha provocado toda la reacción negativa del mercado. Y este punto es más psicológico que financiero, pero es absolutamente crucial para entender lo que ha pasado. Una empresa que crece por debajo del 10% deja de ser percibida como una acción de alto crecimiento. Automáticamente, el mercado empieza a evaluarla con métricas de valor, que son mucho más exigentes. Y este cambio de categoría, por así decirlo, provoca una compresión inmediata de los múltiplos de valoración. Pero es que detrás de esa desaceleración hay un miedo estructural, algo mucho más profundo. Se le conoce como la tesis de la deflación por IA. La idea es la siguiente. Si la inteligencia artificial permite que un solo diseñador haga el trabajo que antes hacían tres, ¿qué van a hacer las grandes empresas? Pues probablemente reducir su número de licencias de Creative Cloud a largo plazo, y eso, claro, atacaría directamente al corazón del negocio de Adobe. En definitiva, lo que nos está diciendo esta guía de resultados es que esa explosión de ingresos por la monetización de la inteligencia artificial que el mercado estaba esperando, pues todavía no se ve en las cifras. La IA está sumando, sí, pero no lo suficiente como para compensar la maduración y la ralentización de su negocio de toda la vida. Claro. Con la acción ya habiendo sufrido esta corrección tan fuerte, la pregunta que todo el mundo se hace ahora es, ¿estamos ante una oportunidad de compra, ante una acción infravalorada o es una trampa de valor? Vamos a analizar los argumentos a favor y en contra.
Vale, vamos a desglosarlo. El caso alcista, el argumento bull, se apoya sobre todo en la valoración. Un múltiplo PER a futuro de unas 20 veces es históricamente bajo para una empresa como Adobe, que sigue siendo una auténtica máquina de generar caja. Por otro lado, el caso bajista, el bear, se centra en los riesgos estructurales que ya hemos comentado, la amenaza de la deflación por IA, la competencia cada vez más dura y el riesgo de que no ejecuten bien sus nuevas adquisiciones. Y aquí vemos cómo se traducen todos esos argumentos en precios objetivos. El escenario base, que es el que asume un crecimiento estable en torno al 9-10%, sitúa la acción más o menos en el nivel actual. El escenario alcista, que depende de que la IA consiga acelerar de nuevo el crecimiento, podría llevarla hasta los $600. Pero cuidado, porque si los riesgos del caso bajista se materializan, podríamos ver la acción caer por debajo de los $300. Y esta frase, la verdad, resume perfectamente la situación. La crisis de Adobe no es una crisis operativa, sus números son buenos. Es una crisis de narrativa. La compañía está en plena transición, pasando de ser una historia de crecimiento explosivo a ser una de madurez y rentabilidad. Y el mercado simplemente está ajustando sus expectativas de una forma bastante brutal. A modo de conclusión, el mercado está poniendo en precio un futuro de crecimiento más moderado para Adobe, eso está claro. Su fortaleza financiera actual con esa rentabilidad y flujo de caja debería poner un suelo a la caída de la acción. Sin embargo, el potencial para que vuelva a subir depende de su gran apuesta a futuro, la llamada IA agéntica. Una estrategia que busca crear asistentes de IA autónomos que hagan tareas complejas, yendo mucho más allá de la simple generación de imágenes o texto. Y terminamos con esta pregunta que queda abierta. ¿La reacción del mercado es un castigo excesivo al realismo de la directiva? ¿O por el contrario, está anticipando de forma correcta que los desafíos estructurales, como la IA y la competencia, son en realidad mucho más graves de lo que parecen a simple vista? Solo el tiempo lo dirá.